Bueno, vamos a continuar entonces. Ya dimos la estructura terapéutica, la primera sesión, la segunda y las terapias sucesivas, y ahora vamos a continuar con las creencias. A partir de la infancia, las personas desarrollan ciertas creencias acerca de ellas mismas, las otras personas y el mundo. Las creencias nucleares son ideas tan fundamentales y profundas que no se suele expresar ni siquiera ante uno mismo. Estas ideas son consideradas por las personas como verdaderas y absolutas, creyendo que es así como las cosas son. Las creencias centrales constituyen el nivel más esencial de creencias, son globales, rígidas y se generaliza en exceso. Las creencias intermedias tienen lugar entre los pensamientos automáticos y las creencias centrales. Vamos a identificar entonces las creencias. Identificar creencias intermedias y centrales con la técnica para modificar. Entonces, 1. Buscando la expresión de una creencia en un pensamiento automático, se va a aplicar entonces el cuestionamiento socrático, proporcionando una proposición condicional que concluya una presunción y pidiendo al paciente que complete la oración en experimentos conductuales. Preguntando directamente acerca de una regla, el continuum cognitivo. Utilizando la técnica de la flecha hacia abajo cuando existe la dramatización racional y emocional. Reconociendo un tema que aparezca de manera recurrente en los pensamientos automáticos, utilicemos los demás como puntos de referencia. Preguntando al paciente acerca de su creencia, actuar como sí. Y revisando un cuestionario de creencias del paciente, y usaremos la expresión de la propia experiencia. Ahora vamos a hablar de los pensamientos automáticos. Constituyen un flujo de pensamiento que coexiste con otro flujo de pensamiento más manifiesto. Estos pensamientos no solo de las personas con trastornos psicológicos, sino que son una experiencia común para todas las personas. La mayor parte del tiempo no tenemos registro de ello, pero un poco de entrenamiento podemos traerlo a la conciencia. Si somos conscientes de nuestros pensamientos y no padecemos un trastorno psicológico, automáticamente podemos controlar su grado de realidad. Enseñar a los pacientes a identificar sus pensamientos automáticos. El terapeuta puede comenzar desde la primera sesión a enseñar al paciente la habilidad de identificar los pensamientos automáticos. El paciente está refiriendo a los pensamientos actuales y en aquellos que aparezcan una dificultad debe modificar el tipo de pregunta. Si no resulta suficiente, formular las preguntas e imágenes mentales. El terapeuta puede enseñar al paciente a formular teorías acerca de sus pensamientos. Este método es siempre una segunda opción porque es más probable que al utilizarlo el paciente refiera a una interpretación en lugar de exponer su pensamiento automático. Técnicas para identificar los pensamientos automáticos. Pregunta básica. ¿Qué estaba pensando por su mente en ese momento? Formular esta pregunta en los momentos en que se observe un cambio en los efectos durante la sesión, hacer que el paciente describa una situación problemática o un momento en el que experimentó un cambio en los efectos y formular entonces la pregunta básica. En caso necesario, hacer que el paciente utilice imágenes mentales para describir la situación específica, el momento con la mayor cantidad de detalles posibles y formular entonces la pregunta básica. Si es necesario o si prefiere, hacer que el paciente dramatice una interacción determinada con el terapeuta y luego formular la pregunta básica. Las distorsiones cognitivas. El pensamiento de todo o nada se ve la situación en solo dos categorías en lugar de considerar todo una gama de posibilidades.
El pensamiento catastrófico se predice el futuro negativamente en tener en cuenta otras posibilidades. Descalificar o dejar de lado lo positivo se considera de una manera poco razonable que las experiencias, logros o cualidades no valen la pena. El razonamiento emocional se piensa que algo tiene que ser real porque uno lo siente. Catalogar se coloca a sí mismo o a los demás una etiqueta global que, sin tener en cuenta que todas las evidencias llevan a conclusiones menos desastrosas. Minimizar y magnificar. Se evalúa a sí mismo o a otra persona o considera una situación magnífica enormemente lo negativo y minimiza lo positivo. El filtro mental o abstracción selectiva, cuando presta mucha atención a un detalle en lo que el cuadro es completo. Lee la mente, cree que sabe lo que los demás están pensando y no es capaz de tener en cuenta lo que él piensa. Ahora vamos a hablar de los registros de pensamiento disfuncionales. Estos registros, o puede ser otro esquema, ¿verdad? Este es un protocolo que puede hablar de acuerdo a la fecha, la hora, el día, o sea, en el momento que se presentó la situación. Por ejemplo, la situación, ¿verdad? Acontecimientos reales, sensaciones perturbadoras, pensamiento automático, pensamiento imagen, magnitud de la creencia, la emoción, intensidad, respuesta adaptativa, distorsión cognitiva, magnitud de la creencia, resultado cuando se cree en el pensamiento automático, la emoción y grado y la actitud, o sea, los tres momentos: el pensamiento, la emoción y el acto o la conducta. Las imágenes mentales. Muchos pacientes no solo experimentan pensamientos automáticos en forma de palabras no expresadas en su mente, sino que también lo hacen en forma de fotografías mentales o imágenes. Las imágenes suelen ser muy breves y perturbadoras. Muchos pacientes la apartan rápidamente, pero si no logran identificarla y combatirlas, pueden sentir sus efectos negativos de manera permanente. El terapeuta comienza a instruir al paciente sobre las imágenes mentales desde la primera sesión. Instrucción para los pacientes acerca de las imágenes mentales. Para convertir en las imágenes espontáneas, seguir las imágenes hasta su conclusión, dar un salto hacia adelante en el tiempo, tolerar la imagen, cambiar la imagen, combatir la realidad de la imagen, repetir la imagen, sustituir o detener las imágenes y distraerse de ellas. Las tareas para el hogar ahora. Las tareas pendientes. La activación conductual, el control de los pensamientos automáticos, la biblioterapia, el repaso de las sesiones anteriores, la preparación de la siguiente sesión de terapia, y vamos a hablar de la finalización y prevención de recaída, actividades a lo largo de toda la terapia. El objetivo de la terapia cognitiva es facilitar la remisión de los trastornos del paciente y enseñarle a ser su propio terapeuta. Atribuir el progreso al paciente, enseñar y utilizar herramientas aprendidas en la terapia, prepararse para los retrocesos durante la terapia. Actividades próximas a la finalización. Combatir las preocupaciones referidas a la disminución de la frecuencia de las sesiones. Varias semanas antes de la finalización, el terapeuta plantea la disminución de las sesiones de una vez por semana a una vez a 15 días como un experimento. Prepararse para los retrocesos que pueden ocurrir después de la finalización. Sesiones de autoterapia, repasar lo aprendido en la terapia, combatir las preocupaciones acerca de la finalización. Las sesiones de refuerzo. El terapeuta puede recomendar al paciente tener algunas sesiones de refuerzo luego de haber terminado el tratamiento por varias razones. Si aparecieron algunas dificultades, el paciente y el terapeuta pueden conversar acerca de cómo las afrontó el paciente y asesorarlo a fin de que pueda manejarlas mejor en el futuro. También pueden analizar juntos la semana y meses que vendrán, predecir problemas que podrían producirse y diseñar un plan para abordarlos.
Beck habló de de depresión con los pacientes depresivos que se caracterizaban por experimentar pensamientos negativos que invadían su mente de forma espontánea. Denominó estas cogniciones pensamientos negativos y descubrió su contenido, que podían clasificarse en 3 categorías: aquellas que hacían referencia a sí mismos, las que hacían referencia al mundo y finalmente las referidas al futuro. El esquema característico que sufren las personas deprimidas, Beck la denominó tríada depresiva. Consiste una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. También Beck comenzó a ayudar a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos, y encontró que haciendo esto los pacientes eran capaces de evaluarlos de forma más realista, lo que conducía a que se sintieran mejor y se comportaban de un modo funcional o más funcional. Él dijo que si nuestros pensamientos es sencillo y claro, estamos equipados para alcanzar nuestras metas. Así dijo Aaron Beck. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Cuídense en esta cuarentena y muchos cariños para todos.